Hoy hablaremos acerca de las trascendencias de Monterrey. Felipe Montes. Hola, ¿qué tal? Trascendencia es llegar más allá de nuestro propio tiempo y espacio. Tiempo, espacio y persona. Es decir, algo que no trascendería en otros, en términos comunes, sería algo que no sale de nosotros, o que no sale de nuestro espacio inmediato, o que no sale de nuestro tiempo inmediato. Es decir, el Quijote o las Soledades sí que han trascendido, puesto que no solo el autor ha leído esa obra, evidentemente, no solo la ha leído gente que vivió en esa época, evidentemente, más de 400 años después aquí estamos no solo divertidos, sino enredados, y no solo en España, sino en todo el planeta Tierra. Yo no sé si en otros planetas también se han. Esos tres parámetros, esas tres dimensiones de la trascendencia son muy interesantes, son muy claras. Considero que son un buen criterio de evaluación de trascendencia. Creo que es válido, creo que no hay que desgastarse demasiado buscándolo de esa manera, directamente, sino de la manera que voy a decir a continuación. Y ahora creo que la trascendencia verdadera, o si ustedes quieren original o primaria, es aquella personal. Pero ¿cuáles serán las tres variables, si es que son tres, quizás sean menos o más, las variables correspondientes a esa trascendencia interna, si no estamos hablando del espacio, del tiempo o de otras personas? Pues bueno, voy a hacer un esbozo de lo que creo que puede ser una trascendencia interna. Y haciendo una analogía con esas tres variables, podemos permitirnos esbozar algunas. Una es una obra que yo hago. Si me deja donde estoy y como soy, creo que trasciende menos, o podemos decir que trasciende menos, que una obra que, conforme la voy haciendo, conforme avanzo en su creación, y en el momento en que la declaro terminada, aunque nunca está totalmente terminada, siento que me ha llevado hacia otro lado, es decir, hacia opinar diferente con respecto a lo que sea, a sentirme diferente con respecto a mí, sea mejor o peor. Eso ya lo podríamos evaluar, la moral de todo eso ya lo podríamos hablar en otro video. Si nos ha llevado a otro lado interno, a un recuerdo que no teníamos presente, a una realidad que no habíamos creado y en la cual a partir de ahí nos encontramos, a un esquema de opiniones distinto al anterior a la creación de esa obra, puedo decir que trascendió. ¿Y cómo se siente esa trascendencia a la hora de que hacemos, pues, un párrafo? Porque un párrafo puede tener esa trascendencia o puede tenerla en mayor o menor grado. Ya el simple hecho de hacer un párrafo, de elaborar un párrafo, de crear una estrofa, de hacer que suene, hace que exista dentro de nosotros algo que no estaba ahí, o que estaba de otra manera, en una especie de embrión protoplasmático lingüístico. Nos lleva a articular ciertas jugadas verbales internas que nos conducen, a través del trabajo y la constancia, hacia una organización de palabras que a Góngora lo llevaron por competir, y a Quevedo lo llevaron a Polvo Enamorado, y a Cervantes a Quiero decir que se murió, y nos conmueven, que no es el único objetivo, por supuesto, pero nos tocan. ¿Y qué habrá pasado con ellos cuando ocurrió, no? A Sor Juana con el sueño, y a ir avanzando con sus reflexiones
y con sus metros increíbles que se nos pueden hacer complicados a quienes no tenemos ese ritmo mental de ella. ¿Cómo nos transforma la creación de algo? Porque es parte nuestra también, ¿no? Es como que nos crecen las uñas, entonces pues funcionamos algo distinto, nos crece el cabello, o la musculatura cuando hacemos ejercicio, o la capacidad cardiopulmonar cuando entrenamos o caminamos con mucha constancia. Entonces, bueno, si esa creación nos lleva hacia otro lado, y aplíquenlo ustedes también a la lectura, nos lleva hacia otro lado interno, hacia otros destinos internos, pues podemos decir que trasciende. Eso es una analogía, como pueden ustedes notarlo, con respecto a la variable espacial del ejemplo anterior. Segunda variable, a ver, esforcémonos por hacer una analogía con respecto a lo temporal. Bueno, creo que no hay mucho problema. Es si así como algunas canciones o poemas se agarran a nuestra mente a lo largo de días o meses o años, una creación nuestra puede hacer lo mismo, pues podemos decir que trascendió para fines individuales, personales, íntimos, privados. Debo aceptar que algunas frases de obras mías no me gustan tanto y estoy pensando cómo ajustarlas. Pero hay otras frases, como el actual inicio del Vigilante, o el actual final del Enrabiado, o de Dolores todos los últimos párrafos, que cuando vuelvo a ellos, vuelvo a ser feliz y no les haría un cambio. Bueno, uno es tan necio que podría hacerles cambios siempre, ¿no? Pero son clásicos personales, ¿sí? No sé si me explico con ese concepto. Es una frase, una estrofa, un párrafo, que dentro de nuestro espacio privado, de nuestro tiempo privado, se quedan muy bien colocadas, como la morfología del tiburón o del cangrejo cacerola, que se valoran a través de mucho tiempo y sufren solo pequeños ajustes o a veces ya ningún ajuste a lo largo de los eones que se acercan. Si esa frase está en nuestra mente repitiéndose durante varios días, o no repitiéndose con tanta frecuencia, pero la seguimos revisando mentalmente, auditivamente, y nos parece que así es, que así debe ser, bueno, pues hemos encontrado la horma de nuestro zapato. Tenemos ahí un tipo de trascendencia temporal privada que nos lleva a que esa emisión literaria perdure, permanezca, y por tanto nos transforme, nos oriente, nos condicione, incluso nos bloquee. Ya ven que la moral la trataremos después. Y nos queda, creo yo, la más difícil, que es la de la personalidad. A ver, esforcémonos por hacer una analogía entre lo lee solo Cervantes o lo leen muchas personas más, o lo lee y lo guarda Góngora en su cajón, o lo lee y lo guarda en su cajón un vasto conjunto de personas en todo el mundo. Bueno, creo que aquí sería esos diferentes yoes que somos a través del tiempo, si siguen aceptando la naturaleza de esa descripción, de esa narración, de ese monólogo interno, de ese diálogo, y se sigue validando, pues oigan, creo que incluso es el reto máximo, porque lo habitual es que conforme avancemos en la vida, al leer el libro de hace 2 años o 10 años, pues no nos parezca tan bueno y creamos que o requiere trabajo o requiere que se le retire, como mucha gente así lo hace, ¿no? Borges, que renegaba de cierto cuento en especial, escríbanme acá abajo cuál es, entérense de cuál es. Gente que de plano quema sus libros o manda quemarlos, como Kafka. Gente que niega la autoría, o que niega la autoría consciente de un cierto libro por mucho que la gente lo ame, o que cambia su opinión con respecto a algo y mata a su protagonista, como lo intentó Sir Arthur Conan Doyle. Entonces, si a través de
de nuestras diferentes etapas de personalidad. Seguimos valorando el establecimiento de una cierta emisión literaria. Si en segundo lugar, a través de nuestros tiempos de vida, se mantienen ciertas emisiones literarias como clásicas, y si a través de nuestros cambios en nuestra ubicación espacial interna dentro de un cierto esquema de opiniones, una cierta religión, un cierto modo de ser, trascendemos hacia otro o hacia algo que puede ser parecido pero no es exactamente igual, entonces podremos determinar que nuestra literatura, para fines internos, para fines nuestros, para fines personales, es trascendente. Muchas gracias. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.